Dígame, ¿cuándo se debe acudir a un especialista en el caso de que uno tenga alteración del sueño, apnea del sueño, cualquier problema? ¿Cuándo hay que acudir? Es decir, nosotros decimos, por ejemplo, un dolor de cabeza, que se le voy a seguir poniendo ese ejemplo, que dure más de 3 meses, hay que hacer una resonancia magnética, si es refractario al tratamiento médico. Un dolor articular de cadera, si es refractario al tratamiento médico, pues hay que pensar en la cirugía. ¿Cuándo hay que pensar en un neurólogo, en un instituto del sueño, en una unidad del sueño? Para algunas patologías va a haber que pensar desde el primer momento. En la apnea del sueño, el estudio del sueño es absolutamente fundamental y entonces esto va a requerir que, bueno, quizá como primer paso se vaya a la atención primaria. La atención primaria, dependiendo del sistema de la zona, puede derivar a un especialista en otorrino o en un especialista en neumología y estos derivan ya a una unidad de sueño. Esta sería una de las situaciones. Ahora bien, hay otras patologías en las que pues por ejemplo el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, la narcolepsia. La narcolepsia también van a necesitar siempre de una unidad de sueño. Otras patologías podrían eventualmente ser llevadas por la atención primaria, si tuvieran la educación suficiente. No ya por el aparataje que se necesita, porque pueden ser resueltas en una simple consulta, pero sí requieren una educación por parte del médico, una experiencia que desgraciadamente en estos momentos en España no se tiene. Entonces, esto hace que muchos de los casos pues, acaben en una unidad de sueño cuando podrían ser llevados por la atención primaria. De cara ya al paciente, a la persona en concreto, la persona que padece insomnio, decimos cuando el insomnio es crónico, cuando el insomnio produce una disfunción importante durante el día, cuando el insomnio nos está dificultando nuestro quehacer, nuestro trabajo, etc. En ese tipo de situaciones y sobre todo cuando no responde al tratamiento, el paciente debería considerar ir a una unidad de sueño. Bien, hay una serie de patologías, aparte del insomnio y de la apnea del sueño, hay otras muchas, usted ha citado a 2, concretamente la narcolepsia y el síndrome de piernas inquietas. En la narcolepsia y en el síndrome de piernas inquietas, en algunas patologías, ¿qué patologías siempre tiene un sustrato de depresión, de ansiedad, de angustia en la patología del sueño? Bueno, el insomnio, la ansiedad, la angustia, la ansiedad, la depresión se van a manifestar sobre todo en forma de insomnio. El paciente con depresión, ansiedad, lo que va a notar es que, bueno, lo más típico es que manifieste un sueño con un mayor número de despertares y que sobre todo tenga un despertar precoz. Es decir, es la persona que se duerme a las 11 de la noche, concilia el sueño con relativa rapidez, tiene un buen número de pesadillas, se despierta quizá varias veces alguna noche previamente y sobre todo se despierta a las 5 de la madrugada y ya no puede volver a dormir. Esto es un poco el tipo de cuadro más común. Se va a manifestar en forma de insomnio. Hay un tipo de depresión que se van a manifestar como somnolencia diurna. Es menos frecuente, no es muy frecuente, pero son pacientes que de noche van a dormir bien, pero que durante el día se van a sentir siempre en una situación de permanente cansancio y permanente estar a punto de quedarse dormido. Bueno, hay una cuestión que muy pocas veces se maneja y que siempre se olvida, incluso en los propios profesionales, entre los que me incluyo, ¿no? Que son los ritmos que tiene el sueño, ¿no? No es lo mismo las primeras horas que las finales ni el centro de gravedad del sueño. Es curioso que a veces unas horas determinadas no duermes y estás fatal, pero en cambio media hora más resulta que estás fenomenal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, diríamos, la norma del ritmo del sueño, biológica, natural, y cuáles serían las alteraciones más frecuentes del ritmo del sueño? El ritmo del sueño depende de una zona del cerebro que va a ser la que establezca el momento de aparición del sueño y el momento de aparición de la vigilia. Y esta zona del cerebro va a regular también muchas otras funciones hormonales del organismo, la temperatura corporal, la tensión arterial, etc. Entonces, en ese sentido es importante que todo ocurra de una manera coordinada. En principio, el cuerpo humano está hecho para dormir durante la noche, en situaciones de oscuridad. Somos animales visuales, cada vez menos, esto es cada vez menos cierto, pero el ser humano en su situación más primitiva, si no veía, no puede cazar, no puede vivir, no puede trabajar, no puede hacer nada. Entonces, somos animales visuales y dependemos del órgano visual. Y por ello, a lo largo de la evolución de la especie humana, el organismo se ha ido especializando en el sueño nocturno. Esto quiere decir que durante la noche la hormona de la oscuridad, la melatonina,
tiene una función importantísima en la sincronización del sueño. Y esto de alguna forma también explica por qué cuando intentamos dormir durante el día, el sueño es de peor calidad. O no lo conseguimos, o si lo conseguimos es un sueño de mucha peor calidad, exceptuando el momento entre las 2 y las 4 de la tarde. Pero en todo el resto del tiempo es un sueño de muy poca calidad. El ser humano puede cambiar este ritmo del sueño, puede cambiarlo, en principio está hecho para que coincida con las horas de oscuridad, y esto quiere decir, en principio, pues entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La aparición de la luz artificial ha cambiado todo este panorama, eso también hay que tenerlo en cuenta, de tal manera que nosotros nos acostamos bastante más tarde de lo que nuestros bisabuelos lo hacían en aquella España rural del siglo XIX, donde la electricidad no era una cosa común, ¿no? El ser humano puede cambiar ese ritmo del sueño, pero puede cambiarlo de una manera limitada. Esto hace que en personas en trabajo por turnos tengan dificultades de adaptación a los diferentes turnos de trabajo. Los principales trastornos del ritmo circadiano, quizá el número 1, sería el insomnio secundario a trabajo por turnos, lo vemos mucho en las consultas, el síndrome de retraso de fase del sueño, que es un síndrome que vemos sobre todo en adolescentes y personas jóvenes, que es una dificultad para que el sueño ocurra de una manera coincidente con la aparición de la oscuridad. Son personas que duermen en principio bien, pero no consiguen conciliar el sueño hasta las 3 o 4 de la madrugada. Esto es muy frecuente a partir de la adolescencia y a partir de la juventud. Entonces son personas que se duermen a las 3 o 4 de la madrugada, duermen un número de horas normal, si es que pueden, si es que se les permite, y en principio tenderían a despertarse a las 12 de la mañana. Están programados para ese tipo de ritmo.